Hola, ¿qué tal a todas y a todos que nos escuchan? Estamos en un segmento más de Reiniciemos Nuevas Masculinidades y el día de hoy nos acompaña una amiga y colega y es la psicóloga Lupita Montero. El tema de hoy que o que ella va a hablar, mejor dicho, tiene que ver con el ciclo de la violencia en las mujeres. Y con ello poder mirar cómo es este ciclo o cómo viven las mujeres este ciclo de la violencia por parte de los hombres. Por favor, si nos ayudas presentándote, Lupita. Sí, mucho gusto, psicólogo Gustavo. Bueno, como ya lo decía, soy la psicóloga Lupita Montero. He tenido la experiencia en trabajar dando sesiones individuales a mujeres que han sufrido violencia de género. E igual he dado talleres reflexivos grupales para las mujeres que también sufren violencia, ¿no? También he tenido la experiencia en trabajar con niños, ¿no? En esta cuestión de dificultades de aprendizaje y también cognitivas, ¿no? Igual tengo la experiencia en trabajar atención en pacientes con trastornos mentales y en la aplicación de pruebas que evalúen, ¿no? La ansiedad e igual la violencia de género. Excelente. Entonces, una gran experiencia con el trabajo con las mujeres. En este sentido, psicóloga Lupita, pues el tema, algunas mujeres, en mi experiencia, no conocen el nombre como tal del ciclo de la violencia, pero cuando se les explica o se les empieza a dar la información, dicen, todo eso yo lo vivo. Entonces, todo esto que yo vivo tiene un nombre. Entonces se asombran de que esto pareciera que, dice, me está describiendo a mí, me decía en algún momento un usuario, me estás describiendo todo eso él hace, todo eso es lo que yo vivo. Entonces, sin tanto preámbulo, pues iniciemos. Primeramente, creo que tienes una presentación. Claro que sí. Si eres tan amable, pues puedes Sí. iniciar. Bueno, antes que comencemos de lleno a lo que es el ciclo de violencia, a mí me gustaría comentar qué significa la violencia hacia la mujer o violencia de género. Entonces, la OMS la define como todo acto que puede tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de su libertad. El objetivo de la violencia de género es el mantener el control y el sometimiento hacia la mujer, ¿no? En esta cuestión, el agresor trata de que la mujer se sienta muy vulnerable y que pierda su identidad, ¿no? Para tener un poder hacia ella. Aquí podemos ver que el ciclo de violencia tiene 3 fases y todo es en forma de un círculo. ¿Por qué de un círculo? Porque siempre se van a seguir los patrones, ¿no? De violencia, nunca va a haber un final. La violencia no disminuye, siempre aumenta. Entonces, un círculo nunca tiene un término, ¿no? Sino que ni tiene comienzo ni tiene final. En la primera fase, me gustaría mencionar ciertas características que sufre las mujeres en esta situación, ¿no? Posiblemente aquí el agresor empieza a tener tensiones, ¿no? Y en estas tensiones pueden ser los problemas de trabajo. A lo mejor tuvo una dificultad con su jefe o tiene algún problema con algún compañero o tiene mucho trabajo y muchas presiones, ¿no? Entonces el agresor lo va guardando, ¿no? De forma interna. Posiblemente también tiene esta preocupación de las cuentas por pagar, la luz, el agua, etcétera, ¿no? Y las dificultades de casa, cuando llega a casa a lo mejor y la esposa o la pareja le menciona que a lo mejor el niño se peleó con el hermanito, ¿no? O ciertas situaciones que nos cortaron la luz, ¿no? Entonces él empieza a acumular, ¿no? Y aquí le doy un ejemplo como cuando estás estirando una liga, ¿no?
se va, aquí la fase se va jalando hasta que puede llegar a reventar esta liga, ¿no? Y aquí se dan pequeños episodios de roces, posiblemente a lo mejor y él le diga, mujer, no me tienes hecha la comida, a lo mejor o de manotazos en la mesa, o posiblemente haga señas de enojo, o empiece a ver características en la casa que a él no le gustan, ¿no? Y empieza a tener un poquito de la falta de control de esos impulsos, ¿no? En la medida que va aumentando la tensión, la víctima intenta calmar al abusador y adelantarse a todo lo que él pueda desear, ¿no? En esta cuestión es de que cuando llegue voy a tener ciertas cosas, ¿no? Voy a tener la comida hecha o voy a tener la ropa lavada, ya va a tener a los niños bañados, ¿no? Para que cuando venga su pareja no se enoje. Aquí la mujer suele caminar de puntillas para no hacer ruido. En esta cuestión, muchos agresores no les gusta que los levanten, ¿no? Y muchas veces cuando algún ruidito que haga la pareja, se enoja y empieza a hablarle de una manera que es pasivo-agresivo, ¿no? Empieza a culparse. Posiblemente él está enojado porque yo hice algo cuando en realidad la mujer no ha hecho nada, ¿no? Y estos problemas trata ella de evitarlos, ¿no? Para que él no llegue a esta segunda fase que vamos a mencionarlos. Y esta fase de acumulación de tensión puede durar muchos años. Yo recuerdo, hace tiempo, recuerdo hablar con una mujer, muy cercana a mí, que cuando llegaba su pareja, tenía que estar la comida bien caliente. En el momento tenía que haberla hecho, porque él se daba cuenta si la volvía a recalentar. Entonces la mujer tenía que dividir el horario para que le diera tiempo de hacer la comida y cuando él llegara ya estuviera. A él le gustaba también, no le gustaban las tortillas que hacen en las tiendas, sino que fueran a mano, ¿no? Y la mujer aquí en este momento dice ella que se ponía tensa y nerviosa porque ella iba a llegar y también porque la pareja se enojaba que los niños no estuvieran bañados, ¿no? Y que la casa no estuviera en orden. Tenía que dejar todo bien ordenadito porque también él tenía como esta obsesión de que tal lugar tiene que ir ciertas cosas, ¿no? Que los colores tienen que estar de cierta manera y en orden, ¿no? Entonces, es una similitud de lo que empieza a suceder en esta fase, ¿no? Donde el hombre cualquier cosita le molesta. En esta parte que mencionabas de que puede durar años. Así es. Esta fase no puede ser de cuenta que en el instante ya pueda haber una agresión, ¿no? Sino que dura muchos años, a lo mejor desde que están en el noviazgo ya empieza una tensión, ¿no? Por ciertas situaciones o características de la mujer. Y posiblemente se va aumentando y aumentando y aumentando hasta que ya hay una familia, ya hay unos niños. Y es cuando viene la segunda fase. En esta segunda fase se pierde la comunicación, ¿sí? Aquí ya no hay una comunicación sana, sino que ya hay una violencia verbal. La tensión acumulada causa abusos verbales graves y ataques físicos o sexuales violentos. Aquí el hombre ya empieza a agredir a la mujer como empujones, jalones de pelo, pellizcones, insultos, gritos, mencionarle de su aspecto físico igual, ¿no? Decirle que está muy fea, que está horrible. Aquí la explosión violenta se puede deber a que a lo mejor ella se quiso poner un vestido y a él no le gustó porque estaba muy apretado
y empiezan los golpes. Y como ella, pues no, es que yo me lo quiero poner, quiero ir así a ver a mi familia, pues no le gusta, la jala y la golpea, ¿no? Posiblemente también en esta situación el hombre puede ser un poquito astuto, porque los golpes no siempre los dan en una parte donde se vea, sino que muchas veces los golpes se dan en el abdomen o en la cadera, ¿no? En donde no se pueda ver y la mujer pueda ocultar la agresión, ¿no? Esta puede ocurrir una vez o varias veces. A lo mejor en el día puede suceder 3 o 4 veces. Y la violencia nunca es de forma por descuido, ¿no? Sino que es intencional y nunca es accidental. Detrás de cualquier tipo de abuso está esta cuestión de herir, humillar y tener un poder y control sobre la persona, sobre la pareja, ¿no? Muchas veces las mujeres en esta situación de explosión violenta no denuncian por miedo porque él las amenaza con quitarle a los niños, las amenaza con que a lo mejor algún día ella no va a despertar, entonces ella tiene miedo, ¿no? Y miedo a dejarlo, o posiblemente también el miedo a ser juzgada, porque como lo dice, no ha ocurrido una vez, sino varias veces. Muchas veces la mujer recurre a la familia, ¿no? Y en la familia, en vez de haber una ayuda, hay un juicio, ¿no? Donde le dice, pero te ha golpeado miles, infinidades de veces, te vienes a la casa y luego regresas con él. A ver, dime, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar aquí o te vas a ir con él? Porque si te vas con él, pues ya no regreses. Entonces también la mujer empieza a recordar esto, ay no, ya mi familia me lo ha dicho, entonces siempre regreso con él. O posiblemente puede estar esta situación donde socialmente cultural todavía hay machismo, ¿no? Y la mujer puede, la mamá o la prima o la tía o la abuela le puede decir, pero hija, es el papá de tus hijos, ¿cómo los vas a dejar sin papá? Entonces la mujer empieza a crear decisiones, pero basadas en pensamientos de otras personas y no en una decisión propia. Y también muchas veces interfiere la cuestión espiritual, porque siempre les dicen de tal versículo de la Biblia donde es que tal parte dice que el amor todo lo soporta y todo lo puede. Entonces la mujer cree, y la familia de ella, que significa que aunque me golpee y me esté matando, tengo que estar con él porque con el amor puede uno cambiar, ¿no? Entonces, son las dificultades donde la mujer no suele demandar o no suele salir de ese ciclo de violencia. En esto que mencionas, perdón, sí. en esta parte de cómo la familia y cómo esta sociedad machista tiene una repercusión enorme en la decisión que pueda tomar esta mujer que está siendo violentada. Quizás tiene la intención de terminar, de romper este ciclo, pero precisamente pasa esto, ¿no? Va a la familia y la familia entonces también la empieza a violentar, también le empieza a decir que está mal, que no es para tanto, que va a destruir a la familia, porque la sociedad también le va indicando y le dice, vas a dejar sin padre a tus hijos. Entonces la familia y la sociedad tiene un gran impacto en la decisión de las mujeres que viven violencia, pero desde esta sociedad o esta familia machista, como haces mención. Entonces, es de suma importancia romper estos esquemas machistas para que pues, se pueda terminar con este ciclo de la violencia. Así es, como lo mencionas, Gustavo, muchas veces la familia influye en las decisiones de una mujer que sufre violencia. Recuerdo también una vez que me comentaba una usuaria que también no dejaba a su pareja porque no quería que sus hijos sufrieran lo mismo que ella sufrió de niña. Sus padres, su papá agredía a su mamá y
llegó el momento donde su mamá quiso terminar esta violencia y hubo una separación. Entonces ella menciona que le dolió mucho que sus padres se separaran y no quería que los hijos sufrieran lo mismo, ¿no? Muchas veces ellas tienen una idea de que van a sufrir más si se separan los padres, pero también podemos ver de forma científica que el abuso siempre va a generar algún problema emocional, ¿no? Y hemos visto familias que nunca han dejado al esposo violento, ¿no? Y llegan a una edad de adulto mayor, ¿no? Que nunca lo hicieron. Y vemos a la descendencia de esa familia que tiene muchos problemas. Muchas veces hay alguien neurótico, otro ansioso, otro con un trastorno de sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no es de si me quedo con él o si no me quedo, sino esta cuestión de qué debo de hacer yo si tengo alguna dificultad o algún problema, ¿no? En esta fase también la mujer puede decidir demandar, ¿sí? Puede decidir demandar e ir a terapia, pero ahí va la tercera fase, que es la luna de miel. Aquí en esta luna de miel es como cuando está pretendiendo un chico a una chica que le gusta, o cuando nos acabamos de casar, ¿no? Que estamos recién casados y que todo es amor y alegría y un futuro maravilloso, ¿no? Entonces, aquí en esta cuestión, la mujer posiblemente dijo, ya, estoy cansada de esta violencia y ahora sí me decido a denunciarlo e ir a terapia. Pero aquí viene la otra parte. La pareja intenta persuadirla, ¿no? De decirle que no va a volver a suceder, que él va a cambiar. Posiblemente hasta yo he escuchado que dicen, voy a ir a la iglesia, al templo, para cambiar mi forma de ser. Y vamos a ir a un terapeuta de parejas para solucionar esta situación, ¿no? Y le lleva flores, chocolate, la ayuda en casa, en actividades que nunca lo ha hecho, es condescendiente con ella, posiblemente le dice, mi amor, mira, aquí te dejo tantito dinero para que tú te compres un vestido, ¿no? O mira, vamos a ir el domingo al parque con los niños. Entonces la mujer empieza a recordar cuando el hombre supuestamente era un amor con ella. Ay, sí, me acuerdo hace tanto tiempo cuando yo lo veía jugar en el parque con los niños y ay, era un padre dedicado, no recuerdo cuando me mandaba flores. Entonces, este recuerdo lo hace presente porque también ahorita le está dando flores, aunque ha tenido más situaciones violentas, ¿no? Pero la mujer suele tener idealización, ¿no? De que a lo mejor y cambie, ¿no? Y como él ya lo decidió, pueda suceder, ¿no? Entonces aquí la mujer puede que deje la demanda inconclusa o que fue a la primera sesión individual a terapia y ya la segunda no regresa, ¿no? Posiblemente también el agresor le diga de manera de violencia pasiva, ¿no? Es que mi amor, cuando yo vengo muy cansado del trabajo, debes de comprenderme que está la situación difícil, está el recorte de personal, y tú vienes y me empiezas a decir de cosas en vez de que me comprendas. Entonces la mujer empieza a creer que ella es la culpable y la responsable de la reacción de él. Y entonces, sí, tiene razón, es que yo también siempre la riego, siempre estoy con mis cosas, ¿no? Y aparte, mi amor, tú siempre vengo y no estás arreglada, no estás bien vestida. ¿Cómo vas a traerme así, no? Entonces empieza a culpar a la mujer, donde a ella lo que le ocasiona es una tremenda baja autoestima, donde su identidad la pierde totalmente, donde no se siente plena, pero en esta parte de ella dice, pero tengo una familia, tengo un esposo, tengo unos hijos, aquella vecina es madre soltera y
y está pasando esta cosa, si yo no quiero pasar esto, ¿no? Empieza a crear de que, no, pues los problemas son más graves y yo me separo de él, ¿no? Y él tiene razón, sí, lo tengo que entender, ¿no? Y empieza un discurso para convencer a la mujer. O también puede pasar otra característica, que a lo mejor el hombre la golpeó, la obligó a mantener intimidad sexual cuando ella no quiso, porque está también donde los hombres dicen, estás casada conmigo, entonces tú ya me perteneces, ¿sí? Cuando es algo irreal eso, legalmente nosotros somos seres individuales, ¿no? Y no le pertenecemos a nadie, ¿no? Entonces, puede que al día siguiente, después de haberla agredido y abusar de ella, se levanta como si nada hubiera pasado, como si no sucedió nada, y la mujer puede estar llorando, puede estar temerosa, o con reacciones de que él haga algo y ella con el miedo de que le pegue, y puede que él le diga, ¿qué te pasa? Estás loca. Entonces, no siempre suele suceder que hay una fase de tensión o de luna de miel, no, sino que muchas veces ya la agresión comienza ya en la segunda fase. Y sin embargo, este ciclo de abuso va a continuar hasta que se decide, ¿no? Salir de ese lugar. Pero aquí también, sí, Gustavo, quiero dar a entender a la gente que nos ve de que tenemos que tener una comprensión en las mujeres que sufren violencia y no juzgarlas, porque una mujer que sufre una violencia emocionalmente no está bien, ¿sí? Y podemos ver que muchas veces tienen trastornos de estrés postraumático, ¿no? Y no puede razonar, no puede ver la diversidad de la problemática que está viviendo. Ella solamente quiere tener un momento de tranquilidad, ¿no? Y añora y desea lo que vivió en el pasado, ¿no? Entonces, una mujer no es consciente hasta que no va a terapia, y como lo habías comentado al principio, cuando le comentamos a la mujer el ciclo de violencia, ellas siempre dicen, es cierto, y muchas veces ellas creen que la violencia nada más es física, y entonces nosotros les vamos diciendo, es que también la violencia psicológica son los gritos, el menosprecio, el que no te ponga atención, ¿sí? El que te vigile, el que te revise el celular, el que te diga, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿No? Entonces ya se van a dar cuenta que sí, eso me pasa, eso me pasaba. Y no solo eso, sino que también recuerdan lo que viven de niñas, de que a la mamá también se lo hacía. Entonces ellas van aprendiendo que no solo es violencia física, sino también esta violencia psicológica. Ahorita escuchando en todo esto del ciclo, que a veces no puede o no existe la luna de miel, sino ya solo se acumula e inmediatamente explota, considero también esta parte de este ciclo, escuchaba lo del ciclo y recordaba que en algún momento, cuando empecé a interesarme más por el tema, leyendo, hablaba que en este ciclo se hace una conquista de la persona que vive violencia. Y esa conquista implica romper, derribar todas sus creencias, costumbres, derribar sus redes de apoyo para que el agresor o el conquistador inserte sus creencias, sus ideologías y esté a disposición de él. Por eso es complicado que la mujer que viva o esté viviendo este ciclo de la violencia no tan fácilmente puede romperlo, porque el agresor va rompiendo esas redes de apoyo. Y entonces la mujer dice, bueno, he intentado muchas veces, pero ya en mi casa ya no me quieren apoyar. Mis amigas y amigos dicen que no porque siempre regreso con él.
Y entonces todas esas redes de apoyo, o dejó de ver hace mucho tiempo a sus amigos que ya no tiene contactos con ellos. Y entonces se complica que esta persona pueda romper el ciclo. Es de suma importancia también mencionar que en el ciclo de la violencia, la característica del agresor es que culpa y responsabiliza a la mujer, como bien mencionabas. Es que tú debes de entenderme, es que tú si no hicieras esto. Y entonces en este ciclo está inmersa la culpa constante hacia la mujer. Entonces se vive en una culpa constante, se vivencia en una culpa constante esta persona que vive el ciclo de la violencia. Lo peligroso del ciclo en la fase de acumulación es, como es una constante, se van generando emociones, pero como es constante y constante, se van generando patrones o estados de ánimos permanentes. Y si esto continúa, viene esta parte de los trastornos emocionales, ansiedad, depresión, y si continúa, pueden venir pensamientos, ideas suicidas o intentos o el suicidio como tal. Y como mencionabas en la parte de la explosión violenta, a muchas mujeres han matado en esta fase. El agresor las ha matado. La importancia de mirar el ciclo es que podamos tener un panorama de lo que muchas mujeres viven en la actualidad y han vivido. Y posiblemente que estén viviendo en esta situación de confinamiento, ¿no? Donde está al lado de su agresor las 24 horas del día, ¿no? Y que ya tiene una crisis, ¿no? Y un sentimiento de, empieza a tener ansiedad y sentimiento de impotencia, de que no sabe qué hacer porque está encerrada con él, ¿no? Donde la está observando todo el día y donde a lo mejor la mujer trata de tranquilizar todo para que los niños no vean la violencia, ¿no? Y esto que mencionas, que posiblemente este ciclo se incrementó o se ha incrementado en este confinamiento, en esta pandemia, ¿alguna recomendación para estas mujeres que nos escuchan y para estos hombres que también nos escuchan para empezar a romper con este ciclo de violencia? Sí, aquí es importante darle a conocer a las mujeres todas las asociaciones que están en proayuda de las mujeres que sufren violencia de género, ¿no? Y en este caso, pues el Instituto Estatal de las Mujeres, ¿no? Llamar a los teléfonos cuando ellas crean pertinente que están sufriendo alguna agresión de parte de su pareja o que tienen alguna crisis, ¿no? Porque muchas veces ya empiezan a tener crisis, ¿no? Y hablar en el teléfono con un profesional ayuda a controlar, ¿no? Y a buscar estas características que pueden ayudarla a poder vivir el confinamiento de manera que ella se sienta tranquila. E igual los hombres que busquen ayuda de asociaciones que traten con hombres que ejercen violencia, ¿no? Como la asociación Conumay, ¿no? Que se encarga de trabajar con ellos, ¿no? Y de reeducar en esta parte de nuevas masculinidades. Excelente. En esta parte de que las mujeres puedan solicitar la ayuda, como bien mencionas, el instituto en esta contingencia puso a disposición a través de la página y a través del número 316-6813 atención psicológica gratuita para las mujeres que están en alguna situación de violencia. Es de suma importancia también mencionar que busque ayuda, que este ciclo de violencia se puede romper si buscas ayuda, si solicitas ayuda a una institución como el instituto o alguna asociación como mencionas,
pero también empezar a tejer estas redes de apoyo para que entre todas y todos podamos romper con esta violencia de género. Y a los hombres que nos escuchan, si hacen esto, si lo han hecho, y algunas de las características o conductas que ha mencionado la psicóloga, te invito a que te detengas. Esto es violencia. Y que realmente busques y solicites ayuda. El instituto también brinda talleres grupales para hombres que estén dispuestos a romper con esta violencia, a generar cambios para tener relaciones de tolerancia, de respeto, de igualdad y de equidad. Y la invitación, pues, es para mujeres y hombres. A los hombres a que detengan su violencia y a las mujeres que se permitan solicitar la ayuda que ofrece el instituto o las distintas asociaciones que brindan un servicio para acabar con la violencia de género. Te agradezco muchísimo, Lupita, A ti, Gustavo. Tiempo, tu espacio, tu experiencia y tu conocimiento. Ojalá que en algún momento puedas acompañarnos nuevamente. Gracias, con gusto lo haría. Y en ese sentido, pues también es invitar a todas las personas que nos escuchan, agradecerles primeramente el darse la oportunidad de escucharnos. Y si tú conoces a alguna mujer que está viviendo este ciclo de violencia, háblale de esto, de lo que el día de hoy se mencionó, pero también menciónale que existe una institución que está a favor de terminar con esta violencia que pueden estar viviendo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente segmento.